por nuestras familias. Y con eso, ¿verdad? Vamos a continuar en el libro de Hechos. Vamos a orar primeramente. Padre, te damos gracias por este lugar, Señor. Gracias por los que estamos aquí presentes, mi Dios, y los que escuchen este tema, Señor, a través del tiempo, de las redes sociales, Señor. Pedimos que tú bendigas, Señor, a cada uno de los oyentes, mi Dios, que tu palabra nos haga libres, Señor, que tu palabra nos fortalezca, Señor, que tu palabra nos moldee, Padre, que tu palabra nos afine, Señor. Te damos gracias, Espíritu Santo. Espíritu de Dios, te pido que seas tú el que interpretes, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y estamos, ¿verdad?, todavía en el discurso de Esteban. El día de hoy, ¿verdad?, vamos a terminar el discurso de Esteban. Y, ¿verdad?, voy a explicar las escrituras, ¿verdad?, como viene, la palabra de Dios como viene, ¿verdad? Y nunca, ¿verdad?, voy a intentar yo tratar de hacer algo con un fin personal, sino que sea Dios siempre el que hable la palabra de Dios, ¿verdad? Me refiero a esto, ¿verdad? Hay muchas iglesias que tienen una forma de interpretar la Biblia. A veces lo hacen para llenar iglesias, ¿verdad? A veces es la brincadera, ¿verdad? O la aplaudidera o muchas cosas así. Si lo haces para Dios está bien, pero si es nada más una fachada, ¿verdad? No está bien. Entonces yo no voy a adaptar nada de eso. Voy a hacer lo que Dios quiere que haga, que el Espíritu Santo haga lo que quiera hacer y que Dios utilice mi personalidad única que Dios me ha dado para interpretar la palabra. No voy a copiarle a nadie, no voy a hacerlo exciting por tal de ganar personas. Lo voy a hacer como Dios así me hizo, lo más natural y lo más genuino, auténtico. ¿Para qué? Para que Él sea glorificado. Eso es lo que yo voy a hacer. Entonces, si Dios me ha dado una habilidad que ha sido de Él, la voy a dar porque es de la iglesia, no es mía. Y no voy a estar falsificando cosas. Y a ustedes les recomiendo que hagan lo mismo cuando ustedes prediquen la palabra. Entonces, el libro de Hechos, el capítulo 7, y vamos a comenzar del verso 39. Les está Esteban diciendo, ¿verdad?, a las personas que están, es el Sanedrín, ¿verdad?, y es todo Israel, y les está diciendo, ¿verdad?, que ellos una tras otra vez han desobedecido a la palabra de Dios. Y miramos la semana pasada que Dios levantó, ¿verdad?, a Moisés, pero el pueblo de Israel no lo quiso reconocer. Dice que, según Esteban dice, ¿verdad?, Moisés estaba listo a sus 40 años para haber liberado a Israel, pero no le reconocieron, le dijeron: ¿y a ti quién te puso por juez sobre nosotros? Así le contestaron a Moisés, ¿verdad? Entonces Moisés ya no tenía ni para acá ni para acá, y sino que huyó. Y eso fue lo que hizo. Después Dios lo volvió a llamar, ¿verdad?, ya siendo él un anciano, para que miraran, ¿verdad?, que las naciones, que Dios no necesitaba un príncipe, Dios no necesitaba a alguien que tuviera poder militar ni nada de eso, sino que Dios utilizó un viejito. ¿Para qué? Para que Él fuera glorificado en todo. Entonces, les dice el verso, voy a leer desde el 37 para entender. Dice: este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación del desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Dice: al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon en sus corazones, se volvieron a Egipto. Dice. Entonces, dice: a este Moisés que Dios levantó, no quisieron obedecerle. Ahora, preguntémonos esto: ¿Dios llamó a Moisés o no llamó a Moisés? En el Evangelio de la Prosperidad, ¿verdad?, el todo está muy bien. A veces la gente, yo inclusive tenía este pensamiento antes: si Dios llamó a tal persona, tiene que haber se tiene que ver, ¿verdad? La gente va a contestar, va a responder. Pero no siempre, ¿verdad? Dios llamó a Moisés, mas dice que le desecharon, ¿verdad? Así Dios puede haberte llamado a ti también, y hay algunas personas que te van a desechar. El que las personas no te acepten no quiere decir que Dios no te llamó, que Dios no te ha ofrecido su salvación.
El que no seas popular en tu trabajo, ¿verdad? El que no te escuche tu familia, no quiere decir que Dios no te habló. Y más cuando miramos, ¿verdad? Al primo, ¿verdad? Que también es cristiano y a él sí lo oyen, o cualquier cosa, ¿verdad? No quiere decir que a él sí lo llamó y a ti no. A veces es simplemente la respuesta, pero Dios te quiere, a veces no como un convencedor, sino solamente como un testigo, como una luz. A veces es todo lo que tenemos que hacer. ¿En qué dice el verso 39? Dice, y sus corazones mal desecharon y sus corazones se volvieron a Egipto. ¿En qué aspecto hablamos, verdad, la semana pasada que Dios utilizó a Moisés y que estuvo ejecutando las maravillas de Dios, verdad, dándoles a entender no solamente a los egipcios, sino a los israelitas que Dios era soberano por sobre todo Dios, verdad, de las naciones? Sabemos que tenían el Dios, verdad, el cocodrilo. Dios demostró soberanía sobre el río Nilo, donde estaban los cocodrilos. Teníamos las moscas, ¿verdad? También tenían su dios mosca, su dios piojo, su dios rana, ¿verdad? Y también su dios buey. Y sobre todos estos dioses, Dios, ¿verdad?, ejecutó sus juicios y sus maravillas, dándoles a entender que Él era superior a todos los dioses de Egipto. Dice, ¿en qué forma se volvieron? ¿En qué aspecto se volvieron a Egipto? ¿Por qué, si Dios los había sacado de la tierra, por qué ellos se volvieron? ¿En qué aspecto? ¿En el trabajo? ¿En los privilegios sociales? No, para nada, eran esclavos y no tenían privilegios sociales tampoco. Se volvieron a Egipto en la idolatría. A pesar de que Dios había mostrado su soberanía por sobre los dioses de Egipto, ellos se habían vuelto, ¿verdad?, a la idolatría nuevamente de Egipto. Israel, cuando estaba en Egipto, ¿verdad?, pedía a Dios, pero también pedía a los ídolos. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Si leemos más adelante, ¿verdad? Y si ustedes conocen la historia, le dijeron a Aarón, y creo que aquí va a decir adelantito, creo que es el siguiente verso, le dijeron a Aarón, hey, levántanos un becerro, haznos dioses para que los adoremos. ¿De dónde sacaron esa idea los israelitas? De repente en el desierto dijeron, oye, qué bien estaría tener un dios becerro. No, es que ya los adoraban en Egipto. Entonces el pueblo de Dios en Egipto estaba practicando idolatría. Y otra cosa, ¿verdad? No sé si usted ha leído la arqueología, ¿verdad?, de la tierra de Gosén, donde estaba Israel. ¿Qué encontraron? Estatuillas de ídolos, de dioses de Egipto, y restos, ¿verdad?, huesos de cerdos, muchos cerdos, como que tenían cerdos. Ahora, muchas personas dicen, no, eso no puede ser, entonces esa no es la tierra de Gosén. No es cierto, sí es la tierra de Gosén. Lo que pasa es que todavía no tenían la ley, y en la ley es donde les da la dieta, ¿verdad?, que no coman cerdo. Pero estos eran la gente de Israel, ¿verdad?, los que vivían en Egipto. Adoraban a dioses ajenos y también adoraban a Dios, ¿verdad?, a Jehová. Y aún con todo y eso, Dios tuvo misericordia y los sacó, ¿verdad? A pesar de que oraban a los ídolos y oraban a Jehová, aún así Dios tuvo misericordia y se acordó de su pacto y los sacó, ¿verdad?, de la tierra de Egipto. ¿Qué es diferente al cristianismo de hoy? No es muy diferente. Usted quizás conoce, ¿verdad?, personas que aman a Dios, pero también aman otras cosas, ¿verdad? Tienen sus otros dioses también. Yo, ¿verdad?, cuando pertenecía a una religión, yo traía a mi Cristo, ¿verdad?, y en mi bolsa traía un Buda, y no sabía que eran contradictorios, ¿verdad? Esa era la ignorancia, ¿verdad? O traía un crucifijo, ¿verdad?, y traía una muerte acá en la otra, ¿verdad?, y no sabía que era contradictorio. Y así estaba esta gente de Israel, ¿verdad? Pedían a Dios, pero también pedían a los ídolos, pero Dios en su misericordia, ¿verdad?, los alcanzó y los sacó de Egipto. Dice el verso 40, cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Miramos que cuando Dios llamó a Moisés, ¿verdad?, a ir al monte Sinaí, ¿verdad?, donde estaba el fuego, ¿verdad?, y que escuchaban la voz de Dios, todo el pueblo de Israel se quedó abajo, y también Aarón estaba abajo, ¿verdad?, y no bajaba Moisés, duró 40 días allá, ¿verdad? Pero la gente en ese entonces no sabía que Moisés iba a durar 40 días.
Ellos nomás lo miraron, ¿verdad? Pasó un día. ¿Dónde está Moisés? No, pues, ¿sabe dónde estará? Le preguntaron a Aarón y Aarón, pues, sabrá Dios. Sí, vayan y pregúntenle. y otra vez, ¿verdad? Pasaron 2, 3 días y el pueblo se enfadó. ¿Y qué hizo el pueblo? Dice, cuando dijeron a Aarón, dice, después dice que volvió a Egipto, el verso 40, cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. No sabemos exactamente qué día, ¿verdad? Pero ellos pensaron que Moisés ya los había abandonado, entonces dijeron, ahora necesitamos dioses que vayan delante de nosotros para adorarlos, ¿verdad? ¿Por qué es esa gente así? ¿Por qué somos así? Tenemos que ser visuales. ¿No se ha fijado usted que somos seres visuales? Que tenemos que estar en la presencia de cierta autoridad para comportarnos de cierta forma. No sé si se acuerda usted cuando estábamos en la adolescencia, ¿verdad? Delante de nuestros papás nos comportábamos de una forma, ¿no? Pero cuando salíamos de la presencia de nuestros papás, éramos totalmente otras personas. Y así de igual manera, ¿verdad, Israel? Y así somos. Pero Dios es sabio. Dios es sabio en todo lo que hace. Estas personas, ¿verdad? Necesitaban mirar a los ídolos, ¿verdad? Para poderles servir. Necesitaban verlos. Pero cuando tú no ves a alguien, mas sin embargo tienes que guardar tu compostura, eso hace en ti carácter. Y Dios, al ser invisible, nuestro Dios al ser invisible y ser espíritu y está en todas partes, a veces no lo sentimos. No todo el tiempo estamos sintiendo la presencia de Dios. Si sintiéramos la presencia de Dios, nos la pasaríamos de rodillas adorando y no quisiéramos levantarnos. Porque esa es la presencia de Dios. Pero no siempre estamos sintiendo esa presencia. Entonces, Dios en su sabiduría es invisible. Y lo que nosotros podemos apreciar como su ausencia, aunque no está ausente, y nosotros quererle adorar, aún sin mirarlo, aún sin sentir su presencia, eso demuestra carácter, eso demuestra realidad, eso demuestra una verdadera relación. A veces nos gustaría, ¿verdad?, qué hermoso fuera mirarle y poderlo abrazar y decirle, sabes que tengo este problema. Y simplemente al llegar a Él y sentir aquella presencia, nuestros problemas se fueran. Pero no es así. Dios en su infinita sabiduría, ¿verdad?, quiso diseñar una relación genuina entre ti y Él. Una relación no basada a lo que tu cuerpo pueda sentir, a lo que tu mente pueda percibir, pero una relación que iba a estar, que fuera verdadera, que fuera sólida. Dice el verso 41. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron, y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, a casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Refán, figuras que os hiciste para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Dice aquí Esteban, ¿verdad?, que dice, me ofrecieron a mí víctimas. Les había dicho el Señor, cuando salgan de la tierra de Egipto, no van a salir con manos vacías, sino que voy a hacer que los egipcios, que tengan gracia delante de los egipcios, y saldrán con alhajas de oro, saldrán con mucho botín, con vestidos, ¿verdad?, de todo. Y cuando salieron al desierto, ¿verdad?, todo lo que Dios les había dado, lo entregaron en manos de Aarón, ese oro, para que lo fundiera y lo hiciera ídolo. ¿Cambia mucho la gente de antes a la gente de hoy? Cuando Dios te libra de lo que te ha librado, cuando Dios te salva, cuando Dios te ha demostrado su misericordia y su gracia sobre tu vida y te colma de placeres y te ha dado algo bueno para ti, ¿no vamos y lo derrochamos en los ídolos?
¿No vamos y lo malgastamos? ¿No vamos y lo destruimos y lo fundimos para hacernos un ídolo? No somos muy diferentes. A veces Dios no nos bendice porque sabe el fin de aquella bendición. A veces hay bendiciones que se miran como si fueran bendiciones, pero no son las bendiciones que Dios tiene para tu vida. A veces el sacrificio, a veces la prueba es donde Dios te está bendiciendo y ni cuenta te das. Es donde Dios te está formando, te está haciendo a su imagen. Te está haciendo una persona sólida, una persona de a veras, una persona que no se va a dejar ir por cualquier viento, una persona que va a adorarle, no importa las circunstancias. Eso no lo tiene la gente del mundo. Dice, ¿verdad? Que por 40 años, dice aquí Esteban, ¿verdad? Dice que estuvo en el desierto y no le ofreció sacrificios ni víctimas a Dios, sino que se rebelaron, ¿verdad? Y los entregó a sus deseos, dice, por 40 años. ¿Sabes lo que hicieron en esos 40 años? Solamente circularon la tierra, no avanzaron. ¿Por qué? Porque sus corazones estaban en los ídolos. Y aún con eso, la presencia de Dios estaba ahí en el tabernáculo. Y los guiaba de noche, ¿verdad? Y de día era una columna de humo para que no les pegara el sol directamente. Y aún con todo eso, ¿verdad? Ellos vagaron en su corazón. Dice, más bien levantaron también el tabernáculo de Moloc. Moloc era un ídolo, ¿verdad? Donde dice la historia, ¿verdad? Que este ídolo era de metal, ¿verdad? Y lo que hacían ellos, este ídolo tenía las manos así, ¿verdad? Hacia enfrente, calentaban las manos de tal manera que aquel metal se pusiera rojo. Y entonces a los hijos, ¿verdad? Los entregaban a Moloc y los sacrificaban, ¿verdad? Cuando estaba aquellas manos rojas, ¿verdad? Del calor del ídolo, ponían ahí a los bebés, ¿verdad? Y los mataban ahí. Ese era el sacrificio, ¿verdad? A Moloc, que fue muy, muy conocido, ¿verdad? En los tiempos bíblicos. Los que han seguido, ¿verdad? Las historias, ¿verdad? De ahora lo que está aconteciendo en el mundo, ¿verdad? Sin salirme del tema, pero me pareció el otro día estaba mirando, me gusta a veces seguir algunas de las cosas, ¿verdad? De los extraterrestres y de los UFOs. Eso es porque yo miro, ¿verdad? Que hay mucha correlación y estaba mirando que algunas personas, ¿verdad? Ya tienen una religión ante estos extraterrestres y dicen que el sacrificio, ¿verdad? Que se les rinde a ellos es quemar a sus hijos en pleno siglo XXI y que altos oficiales, ¿verdad? Del gobierno están haciendo esto, que porque a ellos les gusta, ¿verdad? La inocencia de los bebés y los entregan, ¿verdad? Es lo mismo que hacían. ¿Será cierto o no será cierto? Me dio curiosidad que en un programa pagano que no sabe de la Biblia dijeran que a los extraterrestres de esta manera se les adora, entregando a los niños, más bien a los demonios. Ese es el mismo tabernáculo de Moloc. Dice, y a la estrella de vuestro Dios Refán. Refán es un ángel, ¿verdad? Un ángel caído, otro demonio. Dice, verso 44. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Dice, ¿verdad? Que el tabernáculo que Dios le dijo a Moisés que hicieran, lo llevaron, ¿verdad? Y lo introdujo Josué, que quiere decir salvación de Dios, ¿verdad? Que es tipo de Jesucristo. ¿Para qué? Para que llegaran y conquistaran a las naciones, ¿verdad? Eso simboliza, ¿verdad? Que cuando Dios está en nuestras vidas, Dios va a derrotar a nuestros enemigos. Cuando Dios tiene la prioridad de nuestras vidas, Dios va a derrotar a nuestros enemigos y nos va a dar la tierra que nos prometió. Dice, halló gracia, hablando de David, delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob, mas Salomón le edificó casa
Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Dice primeramente, ¿verdad?, que David tuvo el deseo de hacerle una casa a Dios, como la tenían todos los templos, ¿verdad?, de los ídolos, donde ir y adorar. Pero, ¿verdad?, le dijo el Señor que no había lugar que lo pudiera contener. Le dice, ¿verdad?, creo en el libro de Primera o Segunda de Reyes, dice si los cielos, ¿verdad?, los cielos de los cielos no me pueden contener, cuánto menos una casa hecha a manos de hombres, ¿verdad? Entonces, pero Dios le dijo, está bien, si tienes esto en tu corazón, la erigirás, dice, pero no serás tú porque tus manos están manchadas de sangre. Porque David, ¿verdad?, tipifica el juicio de Dios sobre los impíos. Dios utilizó a David como un instrumento de juicio sobre las naciones de esos tiempos. Pero su hijo, ¿verdad?, Salomón, fue el que erigió el templo de Dios. Y dice, el cielo es mi trono, dice, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Dios no habita en templos, dice, hechos por manos de hombres. O sea que este es un lugar de reunión. Si el día de mañana, ¿verdad?, el gobierno dijera, vamos a cerrar las iglesias, o sea, los lugares de reunión, no cerró ni destruyeron la iglesia, porque la iglesia eres tú, la iglesia soy yo. Nosotros, dice la palabra de Dios, que donde hayan 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí estoy, ahí está Él, y esa es la iglesia. Y dice que las puertas del Hades no van a poder prevalecer contra ella. ¿Qué más queremos con esa promesa? Sabes que tú puedes llegar a la presencia de Dios y decirle, ¿verdad?, pedirle por tu familia y recordarle a Dios lo que dice la palabra ahí, que las puertas del infierno, que son las que se están llevando a los perdidos, ¿verdad?, no van a prevalecer contra la iglesia, no van a prevalecer. Entonces tenemos que siempre, no importa lo que el mundo, ¿verdad?, lo que el mundo piense, lo que la gente piense, nosotros debemos de permanecer en la oración al Señor. ¿Y por qué? Porque nosotros somos la iglesia, no es el templo, ¿verdad? Esta es una comodidad que Dios nos ha dado, el tener este lugar. La alabanza, ¿verdad? La alabanza no la produce ese instrumento que mira ahí, ni el micrófono, ni tampoco mi voz. ¿Sabes qué produce la alabanza? Tu corazón. Esa es la alabanza que Dios recibe, la que está saliendo de tu corazón, la que está saliendo de tu boca. Esa es la alabanza que Dios recibe, no la que estamos proyectando. Claro que lo hacemos para proyectarlo, pero es la alabanza de nuestro corazón lo que Dios recibe. Y aquí, ¿verdad?, termina el discurso de Esteban y algo pasa. Fíjense en esta reacción, ¿verdad? Y después les voy a hacer una pregunta. ¿Qué piensan que fue lo que aconteció aquí con Esteban? Miren esta reacción de Esteban. En el verso 51 dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? ¿De quién vosotros habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Qué fue lo que aconteció con Esteban?
Les está hablando la palabra de Dios y les está diciendo, ¿verdad? Ustedes siempre han rechazado a la palabra de Dios. Y ahora que Dios envió a su Hijo Jesucristo, también le rechazaron. Rechazaron, ¿verdad? Todo lo que estuvimos hablando las semanas pasadas. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Verdad? Estaba escuchando varios comentaristas. Ellos dicen que he snapped y que de repente los exhortó, ¿verdad? Fuertemente. Hay dos puntos de vista. Número uno, reaccionó conforme a su emoción personal de él para regañarlos así de fuerte. O número dos, estaba utilizando la autoridad de Dios y era Dios hablando a Israel. Sabemos que Dios es soberano y que Dios puede exhortar, especialmente miramos cómo Pedro exhortaba, ¿verdad? En el libro de Hechos. A cualquiera de nosotros dijéramos, es un poco personal. Pedro se puso un poco personal, ¿verdad? De igual manera les dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. ¿Fue Esteban en su emoción el que habló? ¿O fue Dios el que habló? Número uno, si fue Esteban el que habló en su emoción, dice el verso 55 que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces, estando bajo el pensamiento de que lo hizo por emoción, pero estaba lleno del Espíritu Santo, quiere decir que el Espíritu Santo puede estar envuelto aún en nuestras reacciones. O número dos, Esteban arremetió contra ellos en la autoridad de Dios. Y si esa es la respuesta, ¿por qué no escucharon? Si Esteban habló con la autoridad de Dios y era Dios hablando, ¿verdad? Como yo pensaría antes, diría, si Dios habló, la gente va a escuchar. Pero aquí miramos que no escuchó la gente tampoco, si fue Dios hablando. Quiere decir que aunque Dios hablara, no garantiza resultados, solamente juicio, por supuesto. Si Dios hablara, ¿habría alguien que dijera escucharían? No necesariamente. Lo que sí sabemos es que Dios, si Esteban habló por su emoción o no, estaba lleno del Espíritu Santo y el Espíritu Santo de alguna manera estuvo de acuerdo, aún en la emoción de Esteban. Vamos a ir más para adelante. Esteban sabemos que fue el primer mártir de la iglesia, quiere decir el primer muerto, ¿verdad? A la primera persona que mataron por creer en Jesucristo. ¿Qué fue lo que generó la muerte de Esteban? La iglesia creció, pero ¿saben por qué creció? Porque tuvo miedo. La iglesia tuvo miedo porque habían hecho un espectáculo de Esteban y lo mataron a pedradas. No me quiero imaginar esa muerte. ¿A usted alguna vez le pegaron con alguna piedra? ¿Lo descalabraron de chico? Ahí me dieron con una resortera. No se siente bonito. Arden, ¿verdad? Las piedras. Me pegaron varias veces. Y ni siquiera estaba predicando. Dijeron, hubiera estado predicando, ¿verdad? Pero no me puedo imaginar lo que vivió Esteban, ¿verdad? Pero la iglesia se dispersó a causa de la persecución. ¿Por qué huía la iglesia? Porque tenía miedo. ¿Y qué resultado dio este miedo? Al dispersarse, crecieron. ¿Por qué? Porque se fueron a las diferentes provincias y traían el evangelio y hablaban del evangelio. Y la iglesia, por ese resultado, creció. Ahora, quiere decir que Dios utilizó el miedo de la iglesia para hacerla crecer. ¿Pensarías que Dios no utilizaría las emociones de las personas? Dios ya sabía cómo iba a reaccionar la iglesia primitiva. Y a veces nosotros siendo quienes somos, Dios sabiendo nuestras emociones y nuestras reacciones, las utiliza aún para su gloria.
Dios ya sabía que la iglesia se iba a asustar y que se iban a ir, que solamente los apóstoles quedaron en Jerusalén después de esto. Pero Dios utilizó aún el miedo de la iglesia para hacerla crecer. En otra ocasión, ¿verdad? Miramos a Pablo y a Silas, ¿verdad? Que tuvieron una discusión fuerte. Y Pablo no se quiso llevar a Silas ya a su viaje misionero, ¿verdad? Sino que hicieron 2 viajes misioneros. Como si Dios hubiera utilizado la enemistad, ¿verdad? O el no haber estado de acuerdo esas 2 personas para crecer el reino del cielo. Y cualquiera de nosotros diría, pues si esta es división, ¿verdad? Esta división no es de Dios. Pero Dios glorificó, ¿verdad? Hizo crecer, magnificó la iglesia a través de esto. De igual manera que a través del miedo de la iglesia, en esta ocasión, por el mártir de Esteban. Y si podemos mirar la soberanía de Dios en el miedo de la iglesia, y que Dios utilizó su miedo para hacerla crecer, podemos estar confiados de que Dios va a utilizar también nuestras emociones, de que Dios ya conoce nuestras reacciones antes de que las vivamos y de que Dios va a glorificarse aún a través de ellas, porque somos parte de Él, somos su iglesia y Él es soberano sobre nuestras vidas. Así es de que podemos confiarle totalmente y ofrecernos totalmente a Él para que Él se glorifique, que sea que todo lo que hagamos le traiga gloria a Él. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, en esta tarde. Gracias por enseñarnos, Señor, de que, Padre, tú ya sabes lo que vamos a escoger antes de que lo escojamos, Señor. Tú ya sabes cómo vamos a reaccionar antes de que reaccionemos. Tú ya sabes nuestras emociones, Señor, y tú tienes el poder de utilizarlas para tu gloria, Señor. Padre, a veces hay muchas cosas que nosotros las miramos, Señor, como que son pérdidas o como que son fallas, Señor. Pero tú en tu plan, Señor, magnífico, Señor, tú ya has predestinado todas estas cosas y todas te traen gloria, Señor, al final, Padre. Ayúdanos, Padre, a tener esa dependencia en ti, a descansar en saber de que somos parte de ti, Señor, saber que tú eres soberano sobre nuestras vidas, en que tú ya sabes lo que vamos a escoger el día de mañana, aunque nosotros no lo sepamos. Y tú ya has sido glorificado a través de eso, mi Dios. Te pedimos que descansemos, Señor, en esto, que tengamos paz en esto. Y te damos las gracias y te damos la gloria, Señor. Pedimos que sigas, Señor, hablando nuestras vidas a través de esta semana. Que tu Espíritu Santo nos siga guiando, Padre. Y te damos gracias por tu palabra en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén.